bendiga, mis amados, amén. Yo quiero aprovechar que están en pies para que busquemos una porción de la palabra del Señor que voy a citar en esta mañana para compartirles, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24. Y vamos a compartir del 2 al 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana, para que hables, para que dirijas nuestra vida, Señor. Tú eres bueno, maravilloso, tú nos sostienes y tú nos sustentas. Ayúdanos, Dios, a que podamos recibir tu palabra en nuestros corazones y que sean un llamado, una alerta, un despertar, Padre, para que tu verdad cada día nos haga vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados. Damos gracias al Señor, amén, que estamos un domingo más en la casa del Señor. Quiero expresar las razones por las cuales el pastor no está en esta mañana. El día viernes tuvimos la lamentable noticia de que la esposa del hermano mayor de mi esposo estaba grave. Él se dirigió al hospital, pero cuando llegó ya había fallecido, ¿no? Y ella vive en Barranca. Así es que, como ustedes entenderán, el día de hoy es el entierro y como hermano es el deber estar al lado de su hermano en un momento tan difícil. Él estaba el día de ayer batallando todavía entre ir o no ir, y yo le dije: hay circunstancias en las cuales necesitamos demostrar nuestro amor de Cristo y nuestro amor de hermano. Así es que yo creo que la iglesia va a entender y va a comprender. Así es que les pido en el amor del Señor que oren por mí, ¿verdad? Para que Dios me use, porque estoy muy nerviosa, nunca predico de un día para otro, nunca lo tengo que hacer así, siempre me gusta tomar mi tiempo, pero estoy segura de que el Señor, que me habla todos los días a través de mi devocional personal, también nos va a hablar en esta mañana a todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Yo he pensado en algo que quería compartir con ustedes, que lo he llamado señales. El tema de esta mañana lo he llamado señales. Y tal vez en esta semana influenció mucho en mí esta reflexión, porque ustedes saben que el terremoto de Turquía ha sido un terremoto muy impactante. No ha sido como cualquier terremoto. Acá en el Perú estamos acostumbrados a terremotos, así es como que no nos impresiona mucho que hablen de un terremoto, porque sabemos que se caen cosas, se caen edificios y mueren unas 50 o 100 personas. Pero escuchar de un terremoto donde ya van 25.000 personas muertas es hablar de otra cosa, ¿no? Es hablar de un proceso de destrucción muy severo, muy impactante, y que de repente en nuestro contexto no nos afecta, pero debería, porque ahora los medios de comunicación, la internet, todos los medios masivos que tenemos para informarnos de una situación casi inmediatamente después de haber ocurrido, nos permiten tener imágenes, una visión de lo que ha pasado, de lo que ha acontecido. Entonces, estábamos con el hermano John el día martes, creo que fue, compartiendo en mi hogar, porque él estaba ayudando a mi esposo en algunas gestiones, y veíamos el rescate, ¿no?, de los escombros. Veíamos el rescate de los escombros, veíamos cómo sacaban un niño de 1 año vivo todavía,
¿no? Y todavía quedar el resto de su familia sepultada, sacar a otras personas malheridas y que otras estuvieran esperando que alguien todavía estuviera vivo debajo. El día de ayer leía que después aún de 3 días han encontrado un bebé de 1 año todavía vivo, y miles tras miles, hermanos, pero no podíamos menos que sentir que el corazón se nos desgarraba por dentro, porque ya no podemos decir, pasó un terremoto en Turquía. Hoy podemos ver cómo están viviendo esa gente, cómo está sufriendo en ese momento tan desgarrador, tan destructivo. Y no es el primer terremoto, es uno de los muchos que ha pasado en Turquía, solamente que el espacio de tiempo entre un terremoto y otro de esa magnitud son muchos años, que para nosotros puede parecer una eternidad, porque nuestro tiempo es limitado. Nosotros vivimos 70, 80, que Dios nos regale 90, alabado sea el nombre del Señor. Pero no es mucho. Entonces, la gente comienza a confiarse, ¿no? La gente comienza a decir, eso no volverá a pasar. Por ejemplo, de todos los terremotos que yo he vivido acá en el Perú, el que yo recuerdo es el del 70. No habían nacido muchos de ustedes, pero los que habían nacido, yo tenía más o menos 12 años en ese tiempo, y estaba en el colegio porque fue por la tarde casi. Y el estruendo comenzó y sacudía y pareció una eternidad, y comenzamos a salir del salón. Algunos vi que como veían que no paraba y en el salón nos atorábamos porque la puerta del salón era chico, se trataban de salir por la ventana. Otros corríamos y comenzamos a ver que las grietas del piso se abrían, ¿no? Y no sabíamos dónde pararnos para estar seguros de que no caeríamos en el hoyo. Fue impactante, realmente, fue impactante. Pero gracias a Dios que, como les dije, los terremotos acá en Perú han pasado, pero no han tenido un epicentro en la misma ciudad, sino casi siempre uno cree que está pasando ahí mismo, ¿no? Pero no, esos solamente son reflejos del terremoto que está pasando en algunos espacios en el mar, muchas veces, o en algún punto que está lejano de donde nosotros estamos sintiendo solo el impacto, la repercusión. ¿Y hubieron muertos? No creo que llegaron a ser 102, algo así, pero no fueron tantos muertos. Pero esta vez el epicentro, ahí en Turquía, han pasado terremotos, es una zona que también tiene terremotos, pero dicen que este ha sido el terremoto más grande en los últimos casi 100 años que ha tenido Turquía, que tuvo uno hace 50 años que fue fuerte, pero que causó muertos, pero que estiman que no llegaron ni a los 5,000, miren, no llegaron ni a los 5,000, y ese lo consideraron el más fuerte históricamente. Pero este se produjo como centro, el mismo lugar, entonces los edificios se caían como galletas. ¿Han visto? Hay fotos donde un edificio está echado sobre otro, y los grandes expertos, los grandes arquitectos se preguntan por qué hubo ese desplazamiento, ¿no? ¿Por qué se cayeron así? Porque habían pasado como 50 años, ya los terremotos no eran tan fuertes, y cuando comenzaron a construir, no construyeron con una mentalidad antisísmica, y los constructores muchas veces no son muy honestos, te dicen una cosa, que le van a poner otra, y te ponen el material no adecuado, te hacen una estructura no sólida, y los que venden edificios, porque fueron edificios que se cayeron unos tras otros, por venderte un departamento y para que sea más asequible a ti, lo hacen con una estructura que no sea antisísmica, porque Chile es un lugar de terremotos. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí, y cuando pasa un terremoto, la estructura antisísmica que ellos tienen, hacen que muchas veces, siempre que se va cayendo, forme un ángulo. Entonces las personas están entrenadas ahí en Chile, para que cuando pasa un terremoto, tú te vayas a las esquinas de tu casa, de tal manera que esto es tan sólido, que se cae, se desfonda arriba, pero siempre vas a tener un ángulo de inclinación donde puedes preservar la vida, como que fuera una caja que te sostiene, ¿no? Entonces están bien entrenados, y las zonas sísmicas están bien visibles, porque también sus edificios se han venido abajo más de una vez en Chile, ¿no? Pero sus muertos no son muchos, como en Japón. Pero en Turquía pasó de que la maldad, la irresponsabilidad, la corrupción, el ahorro, póngale usted lo que quiera pasar, los muchos años que no tenían un temblor o un terremoto, la confianza en sí mismos, en que no pasa nada. Por eso le puse a este mensaje en esta mañana señales.
Señales que deben hacernos, a ti y a mí, una seria advertencia, una narrativa de lo que Jesús le dijo. Si nosotros miramos ahí, le dijo el Señor a ellos, vio los corazones de sus discípulos y vio que ellos estaban confiados, que miraban el templo de Jerusalén, era un templo hermoso, todavía ha sido derribado y no ha vuelto a ser construido. Ojo, que se vuelva a construir el templo es una señal de la venida de Cristo, o sea, de que ya estamos en un fin inminente, todavía no ha sido construido, así es que esa señal no la vamos a tocar esta mañana. Pero lo que sí debemos considerar en esta mañana es que el Señor nos ha dicho que en cada etapa de tiempo tenemos que estar alerta porque los juicios de Dios vienen. Un terremoto es un juicio de Dios a una condición depravada del hombre. Es una alerta, no tanto para el mundo es para ver si se arrepienten y se acercan a Dios, pero para los de la iglesia es para que nos examinemos, para que nos evaluemos si no estamos igual que el mundo. Porque el consejo, la reflexión que Dios le da, no es a todos, no se para, así como en el Sermón del Monte, a hablarle a todos lo que es su reino, sino a sus discípulos, ¿no es cierto? Dice, vamos a la palabra del Señor, para que entendamos a dónde nos quiere llevar el Señor esta mañana. Dice Mateo 24:1 que cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿no? Como diciéndole, esta gran ciudad, este gran templo, ¿quién podría hacer algo contra esto? ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaban haciendo ellos? Mostrarle las cosas en las cuales ellos estaban ensimismados, deslumbrados, maravillados. Y el Señor, con esa característica que debió ser siempre de Jesús, muy relajado, muy tranquilo, le dice, ¿veis todo esto? ¿Lo están viendo y les gusta? ¿Le da seguridad a su estructura? ¿Les parece portentoso? Cuando dice, ¿veis esto? Ustedes entiendan todo lo que el Señor les quería decir. Porque hay palabras que las personas decimos, ¿no? Pero ¿estás viendo esto? Y queremos que vea todo el espectáculo, ¿no es cierto? Queremos que vea toda la situación, todo el escenario, todas las circunstancias, el carácter, cómo reaccionan las personas, cómo se mueven, qué cosa hay. Entonces cuando Dios le dice, ¿ves esto? Porque ellos le dicen, ellos le muestran el templo, ellos le muestran el edificio, ellos le muestran, como diciendo, abre los ojos, Jesús, mira este templo, tú dices que en 3 días lo derribarás, ¿no? ¿Están entendiendo? Yo creo que cuando leemos las Escrituras, y eso a mí le pido siempre a Dios que lo haga, no lo leo como que leo cualquier libro, estoy leyendo la palabra de Dios y Dios me está queriendo hablar y Dios nos habla por todo el escenario. Si tú solamente haces una simple lectura y no te detienes a reflexionar, ¿por qué le dijeron sus discípulos, mira este edificio? ¿Acaso Jesús era ciego o nunca lo había visto? ¿Acaso no había entrado a ese templo y había agarrado un látigo y había sacado los mercaderes de ahí? ¿Acaso no le había dicho, este templo se va a caer y yo en 3 días lo voy a levantar? ¿Qué estaba queriendo decir? Entonces cuando le dijo, ¿tú ves esto? Ustedes lo ven, pero ustedes lo ven con una visión corta. ¿Por qué les estoy diciendo que Dios le dijo que ellos lo veían con una visión corta? Porque solamente estaban viendo el aspecto físico de la estructura. Y Dios les quiere demostrar que esas cosas que ellos creen que están sólidas, que están fijas, no están tan fijas como ellos piensan. Y le dice el Señor, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, si nos dicen eso, podemos decir sí. Eso pueden hacerlo en unos minutos. Yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico hace algunos años y ver cómo ponen unas bombas en puntos estratégicos, lo explotan y el edificio se cae como una torreja. Así se hace, pero no es como acá, ¿no? Que las constructoras van con sus combas, sus palas, jalan un poco de monte, rompen otro poco. Porque a veces ahora por hacer estructuras nuevas, destruyen y hacen más pisos, más edificios para venderlo, ¿no? Venden un edificio de 4, 5 pisos que esté en una zona que es cara ahora y te hacen otro edificio de 10 para venderte piso por piso, ¿no? Entonces, allá pasaba lo mismo. Yo les estoy hablando, pues, el 2000, 2005, creo que estuve por allá. Y
le ponían unas cositas y me dijo, me dice el hermano que va conmigo, como queriéndome impresionar, ¿no? Por eso cuando alguien te dice, mira esto, es que te quiere impresionar, te quiere sacar de cuadro para que abras así tus ojos, ¿no? Y me dice, mira, mira, mira. Claro, me impresionó. Tápese un poco, me dijo. Y ya, después al rato, se cayó como galleta el edificio y era como de 5 o 6 pisos. Me quedé un poco impresionada y dije, wow, allá en Perú hay que meterle más comba, más cosas que para echarse abajo, ¿no? Un pedazo de pared, de techo, pero ahí era en segundos. Pero en el tiempo que Jesús le dijo eso a sus discípulos, por favor, ahí no se tiraban un edificio. Ahí era más impresionante que alguien les diga, no quedará piedra sobre piedra. Era más increíble. Era más dudoso. Era en la mente de ellos, en el razonamiento de ellos, era más difícil de creer. Y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra. Y dice que entrando él al monte de los olivos, se le acercaron los discípulos y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? O sea, si esto va a pasar, hay tantas cosas que tú nos has dicho que van a suceder, y esto va a pasar, ¿cuándo va a suceder? Para estar apercibidos, para estar preparados, para que esto no nos sorprenda. Y le dice el Señor, mira, que nadie te engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, y habréis de oír, verso 6, de guerras, rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con este fin? No es el fin del mundo. Ojo. Perdón, hermanos, hace calor. Se estaba refiriendo al fin de ese siglo. Vayamos a Lucas capítulo 21. Versos 25. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con las hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús, ¿se dan cuenta? Acá Lucas nos aclara un poco más. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras, y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él le dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, no les creas. Porque cuando oigas de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces, ¿qué cosas eran estas cosas? ¿Qué cosas eran estas situaciones? Esta destrucción se está refiriendo a la que ocurrió el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron totalmente Jerusalén, destruyeron su templo, no quedó nada. Y tú dices, ¿cómo lo hicieron? Si lees la historia, una de las cosas que vas a encontrar, ¿cómo destruyeron piedra sobre piedra, hermanas, si no habían esas maquinarias, no había esa dinamita que usan ahora tan especial, o esa nitroglicerina con que destruyen los edificios con tanta velocidad? La forma tradicional de hacer que una piedra se rompa o se quiebre, ¿cuál es? A ver, caliéntala y la rompes. Tú calientas la piedra a un determinado punto, a un determinado nivel. En la sierra, cuando quieren echarse abajo una roca, le meten leña todo alrededor, la calientan y después un punto de apoyo, golpe fijo, adiós piedra. Entonces miren lo que hizo el Imperio Romano. Saqueó todo el templo, le quitó todas las posesiones que tenía y lo incendió. Le metió fuego, y después de que le metió fuego, todos los cimientos se cayeron. Terminó totalmente
ido. Recuerden, esas estructuras no usaban fierro, esas estructuras usaban rocas. Por eso Jesús habla de la piedra angular, de la roca sólida, de la que es el fundamento del edificio. Y ahí nosotros, hermanos, podemos entender que el Señor cumplió lo dicho, pero dijo que no se atemoricen, porque estos juicios, porque fue un juicio a Jerusalén, fue un juicio al haber sacrificado, matado al Hijo de Dios, no haberlo reconocido cuando estuvo en medio de ellos, haber estado de una manera religiosa tan soberbia que no reconocieron que el Hijo de Dios, aquel que había anunciado en el Antiguo Testamento que vendría, no lo reconocieron. Yo conversaba en esta mañana, un poco ansiosa, un poco nerviosa con mi nieta, del tema que iba a compartir en esta mañana, de las señales, y él me decía, sí, las señales son muchas. Sí, le decía, pero ¿sabes qué me preocupa? Yo no voy a dar una reflexión que tengo en mi corazón, no es para los de afuera, es para los de adentro, porque este mensaje es para los discípulos del Señor, es para nosotros, iglesia. Es para que tú y yo como iglesia y los amigos que están en esta mañana, ojalá que les abra un poco la visión y les dé comprensión de que por qué ocurren estos desastres tan grandes. No solamente tenemos el de Turquía, tenemos, por ejemplo, el año pasado, la sobrecarga de frío en Estados Unidos. La gente se murió congelada dentro de su carro. ¿O no? ¿No vieron esas noticias? Fue horrible. Fue horrible. Gente se quedó enterrada dentro de su casa con hielo y como no pudo llegar a tiempo bien la corriente, se congelaron. Fue horrible las fotos que se vieron. Murió gran cantidad de gente. Pero ya, la semana pasada, ¿no? Arequipa, que hace sus huelgas, que hace sus guerras internas ahí, cierran sus tranqueras, tuvieron su huaico, ¿no? Y su huaico causó una destrucción muy significativa y hubieron varios muertos. Entonces, ¿por qué están ocurriendo estas cosas una tras otra y ya no somos ajenos? Ya no somos ajenos, iglesia. El Señor dice que cuando pasen estas cosas, nosotros debemos considerarlo como advertencias, como algo está pasando en el mundo de Dios, porque este es su mundo, que Él está produciendo estos desastres naturales, que Él está queriendo hacernos llamar la atención, que está viendo una autodestrucción. Y entonces inmediatamente el Señor me llevó a los días de Noé. Porque dice que en los días de Noé, ¿qué dicen los días de Noé en Génesis 6? Usted va a llevárselo de tarea para su casa, ¿ya? Va a llegar, va a abrir su Biblia, va a buscar Génesis 6 y va a buscar palabras comunes al día de hoy. ¿Cuáles son las palabras comunes al día de hoy que habían en el tiempo de Noé? Vayamos al tiempo de Noé. Génesis, que es el primer libro de la Biblia para las visitas que están en esta mañana, y busquen el capítulo 6. A partir del verso 1 yo quiero algunas palabritas, no me voy a leer todo el capítulo. Pero miren lo que dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos e hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí muchas mujeres y bueno, comenzaron, hermanos, a hacer de las suyas. Avancemos hasta el verso 9, ¿verdad? Estas son las generaciones, dice, de Noé. Era un hombre justo y perfecto. O sea, dentro de tantos hombres y mujeres que se habían multiplicado, la sociedad había evolucionado desde la formación de la humanidad. Ahora era como buscar una aguja en un pajar, encontrar un hombre bueno, encontrar un hombre perfecto, un hombre que se preocupara por las cosas de Dios. Y este hombre tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y dice que Dios vio, el verso 12, y miró Dios a la tierra, o sea, miró a la humanidad, y aquí que estaba, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Esa es una palabra común en nuestro tiempo, ¿o no? Yo la marqué, hermanos. La palabra corrompida. ¿Qué dicen todos nuestros políticos? La corrupción en nuestro país, la corrupción en tal sitio. Escucha de Colombia, la corrupción en Colombia. Escucha de Chile, la corrupción en Chile. Y la corrupción, hermanos, fue campana para mis oídos.
Por esa razón, por esa causa, Señor, por esa causa tú estás mandándonos señales de alerta. Tú nos estás diciendo, estás mirando con la boca abierta lo que tiene el mundo, así como los discípulos le dijeron, ¿no? Señor, mira este templo, mira cómo está, su majestuosidad. Eso no quedará, una roca no va a quedar de ahí. Y Dios nos está diciendo, iglesia, tú estás mirando al mundo boca abierta, su tecnología, todo lo que tiene. ¿Quieres ver lo que yo puedo hacer con lo que tiene el mundo? Un pequeño terremoto de 8 grados, 6 grados, 7 grados, .5. Quedan galletas, sus grandes edificios. ¿Quieres gente que cree que puede frenar o aguantar las cosas? Un pequeño exceso de lluvia nomás, un pequeño huaico. Y te quedas sin nada. ¿Crees tú que tienes todo controlado, que eres el país, la potencia del mundo? Un poquito te aumento el frío y se acabó todo tu control climático que quieres tener con... no, en Estados Unidos se puede estar en aire acondicionado o estar calientito cuando está cayendo la nieve afuera. Cuando Dios dice, te subo la temperatura o te la bajo un poquito más, se acabó todo tu control tecnológico. Hermanos, son señales de que quien reina y gobierna se llama Dios Todopoderoso. Y que el único camino y la única salida es Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado, y por medio del cual podemos tener paz en medio de esta circunstancia. Pero me temo, hermanos, lo hablo por mi propia vida, porque esta ha sido una reflexión para mi vida en estos días, que como los discípulos hemos estado muy boca abierta mirando al mundo y creyendo que el mundo, su tecnología, su avance, su ciencia, ¿verdad?, lo puede controlar todo. ¿Saben? Estamos teniendo una iglesia muy indiferente y va a ser una característica. Segunda señal. La primera señal, terremotos, guerras, y lo estamos viendo. Pero la segunda señal es la que hace que yo me detenga un poco más en esta mañana. Quería hablar de 4, pero creo que les voy a hablar de 2. Pero miren la segunda señal. Veamos Mateo 24, del 9 al 12. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces le dice el Señor, miren, cuando pase esto, cuando destruyan Jerusalén, cuando destruyan el templo, va a venir la persecución, pero van a morir muchos, pero no se preocupen. La cosa no va a ser fácil. Lo peor va a ser que muchos tropezarán entonces. Miren el verso 10. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿A qué les recuerda eso? A que, hermanos, hay tanta gente que dice, pero si decían que Cristo viene y no termina de venir. Entonces se van al mundo, te relajan allá y creen que pueden vivir coqueteando con Dios y con el mundo. Y es más, niegan la fe. En el tiempo de Jesús, cuando cita esto, muchos fueron traicionados por temor, decían, sí, allá hay un grupo de cristianos, allá se reúnen en tal sitio. Ya no tenemos esa persecución, pero tenemos, hermanos, algo que Cristo anunció que pasaría. Y se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañadores. Y debido, verso 12, al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu amor, tu pasión por las almas? ¿Cómo está tu pensamiento en el prójimo? ¿Cómo está, hermanos, tu amor por el Señor? ¿Qué prioridad tiene tu devocional personal? ¿Qué prioridad tiene la lectura de la palabra? ¿Qué prioridad tiene tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo sacas para orar? ¿Recuerdas y meditas en Dios? Y hermanos, Dios nos ayude, pero creo que una de las señales más visibles de este tiempo es el amor de muchos enfriado y apagado. Una iglesia insensible, una iglesia indolente. Ayer, la hermana Gloria Gutiérrez, que es de Aspen, del departamento de servicio que tiene la iglesia a los más necesitados, al prójimo, llamó a un ayuno. Y como yo he estado meditando en todas estas cosas, dije,
nunca voy a ayunar, voy al ayuno. Y cuando vine, hermanos, estaba ella. ¿Quién más creen que estaba? Hermana Modesta. ¿Quién más creen que estaba? Susana. ¿Quién más creen que estaba? Patricia. Isabel. Y la nueva era yo. Y bueno, estaba el pastor, ¿no? Porque él siempre está con sus ancianas ahí, espirituales. La nueva era yo. Sentí tanta vergüenza, hermanos. Y Dios me confirmó esa palabra. Ahí fue que tomé la determinación de compartir con ustedes esa palabra, porque estaba ayunando y diciéndole, Señor, ahora que Carlos se va, tengo que compartir, tengo que predicar. ¿Qué predico? El amor de muchos se enfriará. Habrá una iglesia indiferente, con falsos discípulos, que tendrán una doble vida. Serán cristianos que no le causarán ninguna inquietud al diablo, que no le causarán ninguna preocupación a Satanás. Modernos, llenos de estrés, afanosos de las cosas de este mundo. El diablo puede estar tranquilo, dice, estos cristianos no me dan problemas, están demasiado afanados en trabajar, en conseguir esto, aquello y lo otro. Ellos ya no son como las aves de los cielos, ni son como los lirios del campo que confían que su Dios los va a proteger. No, hermanos, estamos muy religiosos y de repente no faltamos un domingo al templo como yo, o un martes o un jueves, pero ¿cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Como decía la hermana que hacía la oración en esta semana, gracias a Dios que para ayer, para el ayuno, eran los clásicos 5 y una nueva que llegaba. Para el movimiento de oración somos 21, de ahí no estamos bajando, pero no estamos subiendo. No estamos subiendo. Que Dios te esté hablando como me ha estado hablando a mí, hermanos. Ese tipo de cristianos no puede heredar el reino de Dios. Ese tipo de cristianos no va a durar. Ese tipo de cristianos va a terminar vendiendo a su hermano, negando a Dios. Va a caer, dice, muchos caerán, muchos caerán. Y ojalá que no estemos en la lista, sino que estemos en la lista de los que en esta mañana venimos arrepentidos a Dios y le pedimos perdón y le decimos, Señor, he estado viviendo en una tibieza espiritual. Recuerden lo que dice la palabra del Señor. El amor de muchos se enfriará. Y recuerden lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, que está en Turquía, que estuvo, porque ya no queda ni huella. Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y hermanos, que no seamos una iglesia que Dios nos señale, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no tengo un espacio, yo no tengo un lugar en los afanes, en los trajines de tu día a día. Yo no soy una porción de tu presupuesto, ni siquiera para acordarme de la obra misionera o para acordarme, ayer abríamos la cajita y estaba vacía, de que hay otro que puede tener mayor necesidad, a quien yo puedo compartirle algo para su necesidad. Amados, yo no me excluyo. Yo soy la primera que le pido al Señor y le decía, Señor, no me dejes subir ahí arriba, recógeme si no. Me vas a ayudar a vivir. Y estamos en eso, hermanos. Ser una iglesia que realmente cree lo que predica, vive lo que predica. Hermanos, tú puedes tener, y este es algo que estaba llevándolo y lo voy a llevar el día martes en la reunión de oración, todo el conocimiento de lo que es el manejo. ¿Sí o no? Toda la teoría, que así, que ese es el embrague, que así ese es el cambio, y si es automático no solamente tienes que hacer pisar el acelerador, pero si no arrancas con el carro y no te subes a un carro, nunca sabrás si manejas o no, aunque tengas toda la teoría. ¿Entiendes? Mi esposo me dice a veces cuando estamos manejando, porque las esposas somos buenas para decirle, oye, voltea, mira para acá, ¿no? Me dice mi esposo, ven, siéntate tú, maneja acá. No. Soy demasiado nerviosa para manejar.
Pero sabes, en Dios, si tú no entras a ejercitar y a vivir lo que todos los días Dios nos enseña, vamos a caer y vamos a olvidarnos de quién es Él. Nunca, nunca vamos a tener la experiencia de lo grande, de lo bueno, de lo maravilloso que es Dios. Yo puedo hablarte a ti de cómo es una naranja y te puedo decir que es jugosa, que es sabrosa, que tiene un dulce entre ácido y dulce. Te puedo decir muchas cosas, pero hasta que tú no la comas y no la mastiques, jamás tendrás la experiencia de lo que es una naranja. Así tiene que ser tu vida con Dios. Dios nos ha dejado muchas cosas en su palabra, muchas advertencias, muchas señales, muchas cosas que nos revelan, pero tienes que comenzar a caminar en esa verdad de Dios. Por eso miren la oración de Pablo en Filipenses. Vamos a Filipenses 4. Perdón. Es en capítulo 1, si no me equivoco, donde ora Pablo porque no se enfríe el amor de muchos. No lo encuentro. Pero está bien. Volvamos al punto. Hay un pasaje donde Pablo, el martes lo tenía ahí a la mano, era: yo oro para que el conocimiento y la revelación de Dios esté en la vida de cada uno de los creyentes, de tal manera que estén confiados y puedan vivir quieta y reposadamente a pesar de todas estas señales, de todas estas circunstancias. No nos invade el miedo, porque miren, si tú sigues leyendo el capítulo 24 de Mateo, ahí dice: oren. ¿Para qué quieren orar? Para que esto no ocurra de madrugada. El terremoto de Turquía fue de madrugada, los agarró a todos dentro de la casa. No, porque si no hubiera sido de madrugada, algunos habrían estado en la calle, otros de repente haciendo su quehacer en el primer piso, saliendo rápido, pero los agarró durmiendo. Por eso dice el Señor: cuando vean estas señales, cuando vean estas cosas, oren porque esto no los agarre de madrugada, oren porque esto no los agarre en esta circunstancia. ¿Están orando, hermanos? Que si pasa un terremoto en Perú no sea de madrugada, ¿no? Porque nos quieren trabajar pues al estrés, ¿no? Como hay tantos problemas en nuestro país, entonces ya, ha pasado lo de Turquía, hablemos de terremoto para distraer, porque ustedes en los medios sociales nos tienen psicoseados, toma de caminos acá, toma de caminos allá, y ya por lo menos ya no escuchamos de tanto odio de la presidenta, ahora porque estamos escuchando el terremoto de Turquía. Entonces los medios sociales se aprovechan y nos manipulan también hacia dónde dirigir nuestro interés. Entonces, ¿qué hacen? Es importante esto. Hablaban del terremoto de Turquía y después salía el del Perú, el experto en esto de terremotos, y decía: nosotros podemos tener uno de esa magnitud, el zócalo tal, si se encuentra la placa tal, el impacto sería de esta manera, y uno comienza a... ¿Todo el mundo ya tiene lista su mochila o no? ¿Ya tienen listas, no? Ya, métanle una Biblia, porque ahí no va a haber dónde carguen su celular. ¿Han pensado en eso o no? Métanle una Biblia, hermano. Esa que no usan ya porque ahora todos tenemos este aparatito que acá nos ha hecho dependientes, pero ahí métanle una de lectura porque ahí no va a haber luz. Tendremos necesidad de vela mucho tiempo. Oren porque no ocurra de noche, porque podamos salir tranquilos. Pero yo estoy seguro que muchos no han estado orando por eso, pero espero que después de este mensaje usted se ponga a orar. Porque ahí han dicho todos esos señores que tenemos acá del Perú de advertencias de peligro, que somos candidatos después de Turquía a una de esas cosas, porque estamos bien cercanos a esa situación. Entonces, ¿cuánto más tú y yo sabemos que no es el fin del mundo? No va a ser el fin del mundo, hermanos. Me contaba, April se llamaba, una americana, cuando pasó el terremoto de Chincha, ¿se acuerdan? Yo no lo viví ni lo disfruté, pero en mi casa tenía una americana que había venido a aprender español. Y ella dice que cuando comenzó el temblor, acá no sentimos el terremoto, porque el terremoto fue en Chincha, pero ella me dice que salió a la calle, porque fue de tarde, 5 o 6 de la tarde, no recuerdo bien qué hora fue, pero ella dice que vio un rayo que salió y que se fue como una luz al cielo, y ella dice que dijo el fin del mundo. No fue el fin del mundo, hermano. Fue uno de los terremotos buenos que hemos tenido acá.
Así es. El Señor dice, no se alarmen, está bien, no es el fin, no vengo yo todavía, porque Cristo viene pronto. ¿Cuánto creen? Él viene, pero ¿estás viviendo consciente de que Él regresa? Estas señales te están sirviendo para decir, Señor, ¿cómo estoy viviendo? Para examinarte, ¿cómo estás andando en tu vida espiritual? ¿Y qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Cómo estás honrando a Cristo en tu corazón? Y que estas cosas fueron habladas por el Señor antes de que todo aconteciera. Estas señales de que nuestro corazón está frío, de que nuestro corazón está insensible, es la principal señal en la que tú tienes que concentrarte en esta mañana. La indiferencia como iglesia. Yo busqué en 2 de Timoteo 3, no le voy a decir que lo busquen porque lo voy a leer en la versión moderna, en Dios habla hoy, que dice en 2 de Timoteo 3, verso 1, debes saber esto. Los que tengan por favor sus Biblias, busquen 2 de Timoteo, capítulo 3. Debes saber esto también, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, o sea, esto que está pasando es antes, pero este antes es una advertencia a tu vida y a mi vida de que el Señor viene, de que Él cumple su palabra, de que los que no lo estimaron, de los que los menospreciaron, de los que no reconocieron las señales, lo crucificaron. Y no vaya a ser. Recuerden, todo el Antiguo Testamento hablaba de que vendría el Mesías. Vendría el Mesías. Que viene y nunca viene, ¿no es cierto? Pero cuando vino, ¿qué pasó? No lo reconocieron. No lo reconocieron. Los judíos no lo reconocieron y los judíos lo crucificaron. Si Cristo estaría viniendo ahora, la iglesia lo honraría, lo glorificaría como debe ser Él glorificado y honrado. Examinémonos, escudriñémonos. ¿Cómo recibiríamos a Jesús en gloria? Porque esta vez ya no viene a morir por nosotros. Esta vez viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Te espera un galardón o juicio? Tenemos que reflexionar. Ese es el llamado de mensaje en esta mañana. Tenemos que reflexionar, hermanos, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, sin anunciarse, como fue en el Antiguo Testamento cuando vino haciéndose niño. Y tú puedes ignorar todo lo que quieras, tú puedes seguir mirando boca abierta, extasiado al mundo y querer disfrutar dentro de él y menospreciar las cosas de la fe o de la palabra de Dios, pero eso no quita que Él cumplirá su palabra. Hubo un rey que cuando le trajeron la palabra de Dios y le dijeron, mira, el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo, el pueblo de Israel va a ser llevado preso, el Señor lo va a entregar a manos de los babilonios, de sus enemigos, va a ser destruido. ¿Saben lo que hizo ese rey? Agarró el rollo que le trajeron y leyó y lo partió. Y el profeta Jeremías le dijo, dile que ha partido el rollo, que lo puede haber quemado, pero lo que está escrito se va a cumplir. Y el pueblo de Israel fue esclavo, fue disperso, fue cautivo. ¿Y saben qué? Con esto termino. Una de las señales de que estaba más cerca la venida del Señor, ¿sabe cuál era? A ver, ¿quién me dice? El regreso del pueblo de Israel. Ese pueblo disperso por todo el mundo, ese pueblo que no tenía ya un lugar, que fueron llevados cautivos a todo lugar. ¿Cuándo ocurrió el regreso del pueblo de Israel a Israel? Guerras del Medio Oriente. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 32, 33, y de la higuera aprendan la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, estos terremotos, estas guerras, estos fríos excesivos, cuando veáis la corrupción, la maldad de los hombres, como en el día de Noé, que es mucha, que se aburren de Dios, que estás golpeándote el pecho en una iglesia, cuando hay ese menosprecio, recuerda, Él está más cerca que nunca. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él está cerca, a las puertas. Él está cerca, hermanos, muy cerca. Muy cerca. ¿Y saben por qué?
porque el pueblo de Israel comenzó a regresar a Israel el 11 de mayo de 1949, cuando creían que habían destruido a todos los judíos ahí, en esos sitios que los nazis quisieron destruirlos y decir que iban a desaparecer porque habían matado al Hijo de Dios, porque no habían reconocido que Cristo había venido. Ahí no lo pudieron destruir. Cuando los quemaron, los hicieron abono, los hicieron ceniza. De esas cenizas Dios cumplió lo que había dicho, que haría regresar a su pueblo, a Israel. Y vimos el éxodo judío. Y eso es este siglo que acaba de pasar. ¿Saben? Cuando yo vi que eso había pasado en mi generación, en la época de los 70, comencé a leer todo sobre el regreso de Israel. Y mucho más, cuando el año 67, 1967, ¿qué cosa fue? La guerra de los 6 días. Todos los países del Medio Oriente se levantaron contra Israel. ¿Y qué pasó? Quisieron destruirlo. Israel ya estaba despierto. Tenía un ejército de más de 1 millón de soldados. Se echó abajo todos los aeropuertos de sus enemigos. Sirios, no sé quiénes. Tenía Medio Oriente. Y ahorita tiene un montón de enemigos también. Pero esa es una señal de que Él está cerca. ¿Cuántos están conscientes de esa señal? Él regresa. No seas una iglesia indolente. Las señales deben servirte para reflexionar en tu día a día que Dios es real. Que aunque el mundo quiso desaparecer a los judíos para demostrar que algo que Dios había dicho no se iba a cumplir, de esas cenizas Él hizo que el pueblo de Israel regresara, que en el año, si mal no recuerdo, la ONU lo reconoció como una nación, y hoy el pueblo de Israel, siendo tan pequeño, siendo tan chico, habiéndose unido casi toda Arabia Saudita, habiéndose unido un montón de naciones para destruirlo, no pueden. Es uno de los países mejores armados y que en el aire derriba todos los ataques que tiene como nación, como pueblo. Dios lo cumplió. Tus ojos lo vieron 2000 años después. Solo que el tiempo de Dios, el kairos de Dios, no es mi tiempo ni tu tiempo. Nuestro tiempo es un tiempo limitado, un tiempo finito. Pero el tiempo de Dios es la eternidad completa. He aquí, yo vengo pronto. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Iglesia, despierta. No seas una iglesia insensible. No seas una iglesia donde el amor se haya enfriado. Porque el amor de muchos de nosotros se ha enfriado, se ha resquebrajado, pero no ha desaparecido. Está ahí. Y porque Dios nos ama, y porque Él es Dios, nos está hablando en esta mañana. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por estar hablando a mi vida y a mi corazón. Te doy gracias por esta iglesia, Señor, que tú quieres despertar, que no la quieres dormida. No la quieres dormida, Señor. La quieres alerta, la quieres vigilante, la quieres consciente. Pongámonos de pie en esta mañana. Y oremos. Oremos, hermanos. Oremos. Él es Dios, Él sigue siendo Dios, Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú y yo somos finitos. Tú y yo somos limitados. Y no todos van a entender este mensaje. Y los que entienden, bienaventurados, felices, porque Dios te está despertando, Dios te está poniendo alerta. Pero oremos, hermanos, por los que aún faltan entender y conocer esta verdad. Porque la misericordia de Dios nos avive, nos despierte, nos alumbre, nos ponga alertas, que estas señales no pasen indiferentes en nosotros. Hermanos, cuando estás yendo en una curva peligrosa y hay un letrero que dice, cuidado, curva peligrosa, y tú lo ignoras, te vas al barranco. En esta mañana el Señor te está diciendo, cuidado, cuidado, mucho cuidado. Sí, todavía no es el fin, pero yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Estarás listo para recibirlo o esperas juicio? O esperas juicio. Yo espero que tú esperes misericordia, que tú esperes perdón de parte del Señor. Él está aquí, no para condenarte, no para juzgarte, sino para limpiarte, para perdonarte, para darte una nueva oportunidad, como me la da a mí, como la da a cualquiera. Oh Dios, en esta mañana tú estás ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Somos tus hijos, Señor.
Somos tus hijos. Y tú no nos quieres dormidos, no nos quieres insensibles, no nos quieres con un amor, Señor, resfriado, enfermo. Nos quieres con un amor ardiente, apasionado. Que no se olvide de quién eres tú y de cuánto nos amas. De cuánto nos amas, Señor, de cuánto nos amas. Y que por tu misericordia mandas estas señales, mandas estas advertencias para la gloria, para la honra, la alabanza de tu nombre, para tener una iglesia viva, una iglesia que te adora y que glorifica en todo tiempo. En el nombre de Jesús te daremos la gloria, la honra y la alabanza. Dios me lo bendiga, mis amados.